Bueno, pues tal como tenemos previsto, para hoy vamos a aproximadamente 1 hora a dividir el seminario en dos partes. Una primera parte, que es de exposición, intentaremos que dure unos 15-20 minutos, como mucho, ¿vale? Y una segunda parte, que es el desarrollo ya realmente práctico del Plan de Emergencia de Protección Civil, que es lo que me imagino que a todos, en definitiva, les interesa. La primera parte, la parte un poco descriptiva, va a tratar sobre los siguientes aspectos. Es decir, tal como están viendo, vamos a hacer una serie de referencias históricas, vamos a hablar de normativa de protección civil en Chile, en qué situación nos encontramos, vamos a hacer una visión global de la protección civil, veremos cómo hacemos una propuesta de organizar toda la documentación y desarrollo de los planes de emergencia de protección civil, y un aspecto importante es ver cómo gestionamos el inventario de recursos y medios, que luego posteriormente ampliaremos más información al respecto. Incluso en la parte práctica vamos a que vean, vamos a intentar mostrar el modo de realizar este inventario de recursos y medios. Comenzamos pues con la primera de las partes de este índice, que es referencias históricas. Es decir, como todos sabrán, precisamente en Chile se dan muchas situaciones de riesgo, especialmente sismos, pero también hemos tenido tsunamis, hemos tenido erupciones volcánicas, etcétera. Deslizamiento de laderas, hemos tenido inundaciones, incendios. Por lo tanto, quiere decir que desde el punto de vista de la protección civil hay muchos riesgos que no afectan a todas las municipalidades o a todas las comunas, pero sí que en cierta medida afectan a una gran parte de la población. Por ejemplo, en el año 1960, en mayo, pues en menos de 2, 3, 4 días, 5, tuvimos toda una serie de siniestros consecutivos. Ahí tenemos, por ejemplo, el terremoto primero de 7.2 en Concepción, posteriormente, media hora después, otro terremoto y así sucesivamente. Con lo cual, quiere decir que sí que es importante disponer de planes de emergencia de protección civil a nivel municipal, o a nivel de la municipalidad. ¿Qué normativa tenemos que nos oriente o que nos obligue a ello? Vamos a ver. En primer lugar, tenemos una serie de normativa que hace una referencia, en muchos casos, de pasado, como es la Constitución Política de la República de Chile, que habla sobre el derecho de la protección civil de los ciudadanos, y luego toda una serie de leyes, de decretos, etcétera, etcétera, que más acertados o menos acertados, en mayor o en menor medida, pues van hablando sobre la protección civil, a veces en casos muy particulares, como por ejemplo casos de sismos o catástrofes, con la ley 16.282, y luego después se van, digamos, incorporando toda una serie de, a medida que surge la necesidad, pues se van desarrollando la normativa y se van incorporando toda una serie de decretos consecutivos. Hasta llegar al decreto número 156 en el año 2002, por el que se aprueba ya el Plan Nacional de Protección Civil, ¿de acuerdo? Quizá sea un punto de partida importante porque establece los criterios a tener en cuenta para desarrollar estos planes de emergencia de protección civil. Es posible que a lo mejor no se hayan contado con los recursos necesarios y que muchas veces más en una idea o en una serie de exigencias que se plasme en una realidad. No obstante, nosotros vamos a partir de este decreto y de la normativa anterior para ver exactamente qué podemos hacer. Al margen de la normativa que tenemos en Chile, pues hemos de saber aspectos fundamentales de cómo va orientada la protección civil a nivel internacional. Y en este sentido,
hemos de saber que hay una tendencia internacional que ha evolucionado, y esto es importante tenerlo en cuenta, desde estrategias para el manejo de desastres, es decir, aquellas estrategias destinadas a, podríamos decir, a la recuperación o en todo caso a la intervención en caso de una emergencia de protección civil, hacia unas estrategias actualmente que van orientadas a la prevención. Es decir, ahí tenemos la tendencia internacional, cómo ha ido evolucionando, de actuar en la respuesta a actuar en la prevención. ¿Por qué? Muy sencillo. No es que se olvide actuar en la respuesta, pero sí que si actuamos en la prevención es económicamente más viable que dar una respuesta posterior. Es decir, que si tomamos de medidas, si tenemos en principio nuestros planes de emergencia de protección civil preparados para dar una respuesta, pues en cierta medida nos estamos anticipando al siniestro y en cualquier caso evitando la improvisación. Porque hay que tener en cuenta que improvisar en emergencias de protección civil es sinónimo de fracaso. Por lo tanto, si por un lado una normativa y por otro lado una tendencia internacional que es la que en cierta medida debe marcar nuestras actuaciones, pues vamos a centrarnos en la prevención, por supuesto, dándole prioridad a la prevención y, lógicamente, dentro de la prevención tendremos también la preparación en la respuesta, pero evidentemente sin olvidar nunca la prevención. Y en este sentido, los planes de emergencia de protección civil van a ser fundamentales. Por lo tanto, hemos de darle muchísima más importancia de lo que inicialmente puede parecer que tenga un documento escrito, un documento que parece que se queda en la mesa cuando viene un siniestro, pero que si lo tuviésemos realmente bien elaborado, bien redactado, con protocolos de respuesta, con actuaciones establecidas para los diferentes equipos o brigadas de intervención, con las responsabilidades, etcétera, pues todo esto se vería simplificado. Ya digo que siempre improvisar va a ser sinónimo de fracaso. Pues bien, vamos a ver una visión global ahora de la situación. Es decir, ya sabemos que hay una necesidad, porque somos un país con mucha siniestralidad en protección civil, que tenemos una normativa y que hay una tendencia internacional. Vamos a ver ahora nosotros en qué situación nos encontramos. Existen planes de emergencia de diferente índole. En este caso, he puesto aquí 4, podría a lo mejor discutirse si hay más o hay menos, etcétera. Pero bueno, es una visión de lo que tenemos. Planes de emergencia de las municipalidades, que serían planes de emergencia de protección civil en su sentido más amplio, para garantizar la protección civil de los ciudadanos ante siniestros de naturaleza, tanto podríamos decir de la propia naturaleza, como por ejemplo accidentes físicos o químicos porque hayan vertidos en los ríos o explosiones de industrias, etcétera, incendios forestales, etcétera. O sea, todo esto lo vamos a agrupar dentro de los planes de emergencia de protección civil, pero luego posteriormente todos sabemos que también hay planes de emergencia de organizaciones, es decir, de empresas, industrias, hospitales, talleres, almacenes, etcétera, que llamamos planes de emergencia y evacuación. También existen lo que se recoge como Plan Integral de Seguridad Escolar. Esto significa que los propios centros escolares deben de tener sus propios planes de emergencia para las situaciones de emergencia bajo este epígrafe, ¿de acuerdo? Y, evidentemente, los condominios tendrán sus planes de emergencia. A nosotros, de todo esto que tenemos aquí, no nos va a importar, excepto
que debemos ser conocedores de que existen y que en cierta medida los planes de emergencia de protección civil de las municipalidades deberían de ser conocedores de los planes de emergencia de las industrias, talleres, hospitales, etcétera, de los centros escolares y de cualquier entidad, llámese particular, privada o pública, que tenga plan de emergencia. Por lo tanto, existe una necesidad de tener desarrollados a nivel de municipalidad el plan de emergencia, pero también existe esa otra necesidad de que estas otras entidades igualmente tengan para sus actuaciones, sus actividades, sus riesgos, etcétera, sus propios planes de emergencia, independientemente de que la municipalidad tenga para toda la población un plan de protección civil. Bien, ¿en qué se consiste entonces el plan de emergencia de las municipalidades? Pues como aplicando las nuevas tendencias como un instrumento preventivo, ¿de acuerdo? Dentro del marco institucional que nos va a permitir dar una respuesta rápida y eficaz de manera que, y esto es muy importante, que se minimice el daño en primer lugar a las personas. Es lo fundamental, salvaguardar la vida de las personas. En segundo lugar, de los bienes. Y en tercer lugar, del medio ambiente. ¿Ante qué? Pues ante cualquier situación de riesgo. Bien sea un sismo, un incendio, una explosión, una erupción volcánica, un movimiento de laderas, una inundación, etcétera, etcétera. Porque riesgos, como luego veremos, vamos a tener muchos. ¿Qué es lo que debería de contemplar el plan de emergencia de protección civil? Ahora vamos en términos globales a explicar qué debe de contemplar estos planes de emergencia de protección civil. Bueno, debemos analizar las amenazas del municipio. Una vez localizadas las amenazas, detectar qué vulnerabilidades tenemos, evaluar los riesgos y en función de la evaluación establecer estrategias. Eso es fácil de esquematizar, pero se puede convertir en algo complejo de hacer. ¿En qué sentido es fácil? Bueno, amenazas, vamos a suponer, inundación. Vulnerabilidades, tenemos una zona inundable en nuestro municipio. Dentro del ámbito de la municipalidad tenemos una o varias zonas inundables. Vamos a evaluar los riesgos, en qué medida esto puede afectar o no gravemente o levemente a la población. Y vamos a establecer estrategias. Y esas estrategias pueden ir orientadas a antes, durante o después. Es decir, antes de que suceda la inundación, ¿podemos hacer algo? ¿Podemos poner presas o podemos desviar las aguas o podemos contener las aguas de algún modo? Si podemos actuar en la prevención, mucho mejor. Si no, ya deberemos de actuar en la respuesta, es decir, inmediatamente habrá que establecer estrategias para hacer frente a la situación y luego estrategias de recuperación. Por lo tanto, esto va a ser ni más ni menos que lo que deberemos de hacer. Ya hemos dicho, analizar las amenazas, las que puedan haber en el municipio, posteriormente detectar vulnerabilidades. La pregunta de detectar vulnerabilidades es muy sencilla. ¿Qué puede pasar si hay un incendio, hay, por ejemplo, una inundación, hay un movimiento sísmico, hay, por ejemplo, un deslizamiento de laderas, etcétera, etcétera? Luego, detectar las vulnerabilidades que representa la municipalidad en sus diferentes puntos, zonas, barrios, sectores, etcétera, es relativamente sencillo cuando nos hacemos esta pregunta. Evaluamos los riesgos. ¿Y para qué evaluamos los riesgos? Pero si ya sabemos que tenemos el riesgo de inundación, ¿para qué lo vamos a evaluar? Pues sí, porque a lo mejor el riesgo de inundación tiene una magnitud inferior al riesgo, por ejemplo, de, supongamos, de erupción volcánica. Entonces, en este caso, me permitirá establecer una serie de prioridades a nivel de la municipalidad. Es decir, si tengo que modificar infraestructuras, adoptar recursos y medios, etcétera,
yo tengo que establecer una clasificación. Por lo tanto, la evaluación de riesgos me permite saber la magnitud y calificar el riesgo para ordenarlos de más peligrosos a menos peligrosos para la municipalidad. ¿De acuerdo? Luego, posteriormente, establecer las estrategias que ya hemos comentado antes, durante y después. Bien, pero claro, todo esto para que sea operativo y funcional hay que organizarlo. Por lo tanto, vamos a ver cómo organizamos la documentación y el desarrollo del Plan de Emergencias de Protección Civil. Esto es lo que nosotros necesitamos, pero ¿cómo lo hacemos? La pregunta es, la pregunta es cómo vamos a hacer todo esto. Bueno, pues en principio lo hemos esquematizado así. Organizar debidamente la gestión, porque lo primero que deberemos hacer para actuar en la prevención es desarrollar el Plan de Emergencias de Protección Civil, implantarlo y, para garantizar la eficacia del mismo, mantenerlo periódicamente con el tiempo. Es decir, las revisiones pueden ser normalmente, se recomienda que sean anuales. En segundo lugar, organizar la estructura de protección civil. Es decir, vamos a ver cómo nos organizamos para que en caso de que suceda cada uno de los diferentes riesgos tengamos unos protocolos o unas actuaciones de respuesta. Y luego, esos protocolos y esas actuaciones de respuesta pues nos obligarán a prepararnos para la emergencia, inventariando recursos, adquiriendo medios, haciendo modificaciones, reformas, etcétera, y gestionando debidamente las emergencias. Un aspecto importante que ya hemos visto es el inventario de recursos y medios. ¿Qué es el inventario de recursos y medios? O, dicho de otro modo, ¿tan importante es para las emergencias de protección civil tener inventariados los recursos y medios? Pues sí. Pues sí. ¿Por qué? Porque precisamente improvisar es lo que hemos dicho antes. Si improvisamos en la gestión de las emergencias, estaremos siempre expuestos en el 99% de los casos a hacerlo mal, incorrectamente o a equivocarnos. Porque en frío podemos pensar tranquilamente y sin que nadie nos acose qué podemos hacer, pero con accidentados, heridos, infraestructuras caídas, pues uno le desborda la información. Es decir, la velocidad con que nos llega la información como responsables nos desborda. Entonces, prácticamente podemos decir que una emergencia improvisada es lo mismo que un fracaso. Lo podremos hacer a lo mejor bien, pero con total seguridad que es imposible. Es decir, la cantidad de datos que llegan en tan poco tiempo nos desborda. Entonces, ¿qué nos permite el inventario de recursos y medios? Pues disponer de un listado ya elaborado de profesionales, empresas que nos puedan dar suministro de materiales, recursos, medios, etcétera, máquinas e instrumentos especializados, albergues y lugares de refugio, etcétera, etcétera. Cualquier cosa. Es decir, ¿quién nos puede proveer de mantas? ¿Quién nos puede proveer, por ejemplo, tal? Y no es cuestión de decir una empresa y tal. Hay que contar con que hemos de tener empresas A, B y C. Es decir, si el plan A nos falla, que son las empresas que tenemos por los alrededores, porque resulta de que el movimiento sísmico las ha dejado no inutilizadas, sino inaccesibles, pues hemos de tener un plan B, es decir, empresas que estén en un radio más o menos próximo y que nos puedan suministrar esas mantas, esas tiendas de campaña, etcétera. Albergues y lugares de refugio pasa lo mismo. Hemos de disponer de un listado de albergues con la cuantificación de las personas que hay, y si los albergues se han visto igualmente afectados, pues como tendremos un plan B, C y X, pues ir recurriendo a aquellos sitios que no se hayan visto afectados. Y eso solo se puede hacer cuando en frío, cuando sin prisas, cuando sin agobios, cuando estamos pensando estrategias para organizar todo esto, porque si desde luego tenemos ahí 10.000 personas en la calle que están durmiendo y tal y nos están exigiendo, es imposible. Es decir, las comunicaciones fallan,
no podemos, se han refugiado personas indebidas en los albergues que inicialmente habíamos previsto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el inventario de recursos y medios nos va a permitir identificar los medios, cuantificarlos, tener la localización, protocolizar su movilización y, lógicamente, y esto ya es importante, codificar ese recurso y medio para que estén protocolizadas estas actuaciones, de tal manera que si reclamamos un recurso medio a otras municipalidades, a otras regiones, pues que al tener codificado que no haya malas interpretaciones, ¿de acuerdo? Puede ser que se requieran un tipo de medicinas, pero que se envíen equivocadamente otras. Para evitar eso, pediremos un código y ese código, si lo tenemos, que existe un código ONU y un código ARCE, que codifica todos los aspectos de los recursos y medios, pues entonces utilizaremos esa codificación de carácter internacional. ¿Cómo llevamos a cabo todos estos objetivos? Bueno, pues antes hemos estado hablando con el señor Carlos, antes de que comenzase, precisamente de que se puede llevar a mano. ¿Por qué no? Claro que se puede hacer perfectamente, se puede hacer a mano. Igual que yo puedo redactar, cojo un folio, cojo una cuartilla y empiezo a redactar directamente a mano el documento. Lo escribo con bolígrafo. Lo puedo hacer también con medios informáticos y esto es lo que nosotros estamos ahora intentando mostrar. La posibilidad de llevar a cabo el desarrollo de los planes de emergencia de protección civil de un modo automatizado aplicando las nuevas tecnologías. ¿Qué ventajas tiene utilizar las nuevas tecnologías? Bueno, aquí hay un resumen de ellas. Porque ahora va a ver precisamente un plan de emergencia, o van a ver ustedes cómo podemos redactar un plan de emergencia, y verán cómo realmente todo esto que ahora estamos exponiendo allí se puede de alguna manera comprobar. Disponer de toda la información de un modo organizado. Vamos a tener un procedimiento de trabajo estructurado que facilita el desarrollo y que define perfectamente ese desarrollo. Es decir, planificaremos el desarrollo y seguiremos unas líneas de actuación. Vamos a disminuir los recursos, esfuerzos y tiempos empleados en el desarrollo del plan y centrarnos más en las estrategias y en todo esto, porque es lo que realmente nosotros como prevencionistas responsables de las emergencias nos interesa. Es decir, labores administrativas como es el desarrollar el plan de emergencia, pues eso hemos de hacerlo y tiene que estar bien, pero a nosotros nos interesa más organizar la prevención, organizar los equipos, las brigadas, la formación, la cualificación que deben de tener, etcétera. Por lo tanto, nos va a centrar más en estas labores que en las tareas administrativas. Controlar en todo momento el desarrollo del plan y obtener informes precisos en cualquier momento con total facilidad. Luego lo veremos. Informatizar todos los procesos también mejora el intercambio de información. ¿De acuerdo? Es decir, extraer, por ejemplo, solo los protocolos en caso de incendio para todas las brigadas, los jefes de brigada, los responsables de la municipalidad, de la ONEMI, de la tal, etcétera. ¿Vale? Esto optimizará los resultados y nos da la flexibilidad suficiente para poder hacer modificaciones, ampliaciones, etcétera, etcétera, del plan que estamos desarrollando. También ayuda a mejorar las comunicaciones, ya que dispone de una gestión de emergencias, luego la comentaremos. De cualquier motivo es más fácil implantar en los planes estos cambios y luego hay que tener también muy en cuenta de que es la mejor manera de tener un plan de emergencia de protección civil que en caso de auditoría por la Contraloría General de la República, pues sea fácilmente aprobable, ¿de acuerdo? Es decir, que no tenga modificaciones porque el estándar que vamos a desarrollar verá cómo establece un contenido mínimo que es lo que precisamente nos van a exigir. Por lo tanto, esto es lo que en principio nosotros vamos a proponer. Ahora bien, ¿cómo
¿Cómo se va a llevar a cabo todo esto? Pues todo esto lo podemos, ya hemos dicho, a mano, ni más ni menos. Pero vamos a ver cómo lo desarrollamos con la aplicación. Así que yo ahora les voy a dar paso al fondo escritorio, ¿de acuerdo? Van a ver ustedes todos la pantalla mía del escritorio, ¿vale? Si quieren ver la pantalla del escritorio mío más grande, ¿vale? Si quieren ver esa pantalla grande y además que no vaya pegando pues por ahí, observen por aquí, aproximadamente por la esquina esta superior izquierda, por aquí, por esta zona que estamos marcando, por toda esta zona que tenemos aquí, verán un botón cuadrado con una cruz al medio. Si lo pinchan, les hará esta pantalla mía del escritorio en grande. ¿De acuerdo? Pruébenlo y verá. Y así comenzamos. Bien. Ya me imagino que han pinchado todos ese botón cuadrado. Ya digo, tiene que estar por esta zona de aquí. Tiene que estar por esta zona que estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Por ahí tiene que estar. Entonces, vamos a ver cómo funciona la aplicación. Bueno, en principio, tal como están viendo, tenemos la posibilidad de desarrollar el plan de emergencia. Para eso pincharemos este botón y accederemos al plan de emergencia. Luego tenemos la posibilidad de desarrollar las actuaciones en caso de emergencia. Luego las comentaremos, pero no vamos a centrarnos aquí. Tenemos la posibilidad de desarrollar la base de datos de inventario de recursos y medios de la municipalidad. Aquí sí que lo comentaremos. Y tenemos también los procedimientos operativos de respuesta en caso de situación de riesgos, en caso de que tengamos que establecer protocolos de actuación para los diferentes riesgos, para los diferentes responsables, brigadas, equipos, etc. Tampoco vamos a centrarnos en los procedimientos operativos porque esto no es un curso de formación, sino directamente el que vean un poco exactamente cómo vamos a desarrollar el plan de emergencia de protección civil. También tenemos la posibilidad, desde esta otra carpeta que tenemos aquí, ¿vale?, de desarrollar lo que sería una gestión y administración de esos otros planes de emergencia que hemos dicho, por ejemplo, los centros escolares, de los hospitales, de los museos, de lugares públicos en general, etcétera, etcétera. Es decir, que no descuidamos al resto de planes de emergencia que la gente, que los responsables de industrias, talleres, almacenes, de hospitales, de centros escolares, pues nos tiene que ir como responsables de la protección civil, dando información de la existencia de los mismos y nosotros debemos proceder a consultarlos para saber en todo momento, en caso de un incendio, de una explosión de una nave industrial, por los materiales y tal que se manejan, pues que de alguna manera puedan perfectamente ser o tener respuesta apropiada. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a lo que nos interesa. Esto es una visión general de la aplicación. Vamos realmente a lo que nos interesa, ¿vale? Lo que nos interesa es desarrollar lo que sería el plan de emergencias de protección civil. Ahora verá cómo es este programa y cómo funciona. Bien, ya están viendo cómo se refresca, ¿vale? En la imagen, pues vamos a ver cómo se está refrescando y ven todos la imagen, ¿correcto? Bien, esto sería el plan de emergencias de protección civil que vamos a desarrollar. Es decir, el plan de emergencias de protección civil es este índice que tenemos aquí. ¿Cómo funciona la aplicación? Pulsamos Nueva emergencia y comenzamos a trabajar con un nuevo plan de emergencia. ¿De acuerdo? Bien, como me imagino que todos tienen lo que es la pantalla en grande, pues se verá bastante bien
los contenidos de lo que está en el árbol explorador de ítems que tenemos mostrado. Funcionamiento de la aplicación. Bueno, vamos a desarrollarlo. Entonces yo no sé por dónde empezar. Pues muy sencillo. Podemos empezar a saco. Es decir, yo me voy aquí a datos del municipio y voy cumplimentando todos los datos que nos va el árbol explorador solicitando. Pero claro, aquí en principio hay muchos datos. En total hay casi unos 800 ítems. Y uno dice, ¿lo hemos de cumplimentar todo? No. Si nosotros nos vamos a árbol y digo, o selecciono la opción de mostrar elementos obligatorios, observemos lo siguiente. Elementos obligatorios marca en color rojo todos esos elementos mínimos que debería de contener nuestro plan de emergencia. O dicho de otro modo, esto es una guía que me orienta al menos en lo que he de incluir. El resto, si lo incluyo, mejor, porque todo lo que se invierta de tiempo en desarrollar este plan de emergencia probablemente nos permitirá tener una respuesta más ajustada a la realidad. Si lo hacemos de pasada, pues si también improvisamos en el desarrollo del plan de emergencia, pues claro, luego cuando venga el riesgo o la emergencia, no nos servirá para nada el plan que hemos hecho. Si lo que pretendemos es que sea un instrumento preventivo, tal como la tendencia internacional y la propia normativa establece, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Funcionamiento. Bueno, pues vamos a agruparlo todo, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar los ítems para no tener una visión, digamos, demasiado general. Vale, vamos a ver, datos generales del municipio. Y aquí comenzaría yo a introducir los datos. ¿Cómo? Pues así, directamente, tal como lo estamos viendo. Información territorial de carácter general. Lo mismo, empezamos. Y si yo quisiera poner los servicios básicos de la comuna, pues no pasa nada. Estas pequeñas pantallas que vemos aquí son pequeños editores de texto. Si yo le digo suprimir, ese apartado se suprime. Y si quiero teclear un texto que en principio estaba aquí, igualmente lo puedo teclear. No me condicionan para nada. Y si quiero insertar una imagen, es decir, un plano, una vista aérea, un callejero, pues lo puedo insertar con total facilidad. Esto me permitirá que las imágenes las tenga guardadas, pero que luego después, ¿vale? Vamos a ver si hay JPGs. Sí. Vamos a ponerle, por ejemplo, este de aquí, ¿de acuerdo? O vamos a ponerle ese de ahí o este otro de aquí. Es decir, esperamos. Tenemos muchos, por ejemplo, este de aquí. Venga, le decimos abrir y entonces aquí se inserta la imagen esa. La centramos y ya tenemos, junto con el texto que estamos desarrollando, con el texto que estamos incluyendo, una imagen que representa un mapa, una vista aérea de Google, un callejero, una situación de riesgo, una zona que hemos marcado en un mapa geográfico, un plano de AutoCAD, etcétera, ¿de acuerdo? Y así, poco a poco, vamos nosotros a ir cumplimentando los diferentes datos que se nos solicitan, que tal como estamos viendo, a cualquier ítem no está vacío ni está en blanco, sino que ya nos ayuda. Es decir, aunque esto no sea, observemos, aunque en principio no está en rojo como obligatorio, como mínimo obligatorio, nosotros si queremos hablar de los rasgos climáticos, pues hablaremos, porque la zona es inundable, y entonces hablaremos de todo lo que consideremos oportuno aquí. En cuanto a los riesgos climáticos, podríamos igualmente establecer pues toda una serie de aspectos que si me interesa lo incluyo y si no me interesa pues no lo incluyo. Es decir, el hecho de que hayan ítems y no estén marcados como incluidos, tal como estamos viendo, incluirlos es muy sencillo, acceder ahí y decir incluir, pues eso significa
¿vale? Que nosotros podemos ir dándole forma al plan de emergencia a partir de la cumplimentación de todos estos aspectos. Pero ojo, solamente tenemos información territorial, rasgos geográficos, geológicos, rasgos climáticos, hidrológicos, aspectos relevantes de la vegetación, pautas poblacionales, aspectos relevantes del sector industrial, otros aspectos relevantes. Es decir, sin darnos cuenta, nos está dirigiendo, nos está obligando a caer en la cuenta de que a lo mejor aspectos relevantes del sector industrial, que tenemos varias zonas industriales dentro de nuestra municipalidad, pues que es importante y se me habían pasado. ¿Por qué? Porque si hay una empresa que trabaja con productos químicos y se provoca una explosión o un incendio, en la atmósfera se puede contaminar con agentes, podríamos decir que cancerígenos, peligrosos, ácidos, etcétera. Y todo eso lo debemos de tener reflejado. Lógicamente, el seguir el índice me va a garantizar que si hay algún aspecto que no me interesa, no lo contemplaré, pero me recordará aspectos que inicialmente se me han podido pasar por encima. Por ejemplo, ¿tenemos helipuertos y helisuperficies? Sí. Esto será importante tenerlo claro porque a lo mejor, en caso de tenerlo en la municipalidad, pues puede ser un punto de abastecimiento, de evacuación a accidentados, a heridos, etcétera. ¿Hay bienes declarados de interés cultural? Sí, pues habrá que tenerlos también inventariados. ¿Qué? Para comprobar que se han visto afectados o al contrario, que se han visto afectados, etcétera. Puentes, túneles y otras infraestructuras críticas. Bueno, pues todo esto poco a poco, ¿vale? Lo vamos a ir cumplimentando. Cuando hayamos hablado de datos generales del municipio, seguiremos con objetivos generales y específicos, es decir, cuáles son nuestros objetivos generales y cuáles son nuestros objetivos específicos, que por defecto ya vienen, pero que, como hemos dicho antes, puede perfectamente modificarse, eliminarse estos objetivos y añadir otros objetivos totalmente nuevos y diferentes, y totalmente diferentes a los que había. Cuando yo le digo incluir, lo que se incluye son esas modificaciones. Marco conceptual, gestión de la protección civil, etcétera, ¿vale? Es decir, poco a poco voy a agrupar todo esto, ¿vale? Bueno, se agrupa todo así, ¿eh? Gestión de la protección civil. Poco a poco, sin darnos cuenta, vamos a ir dándole forma al documento. Pero, ¿por qué? Porque estamos dejándonos guiar y entrar precisamente por esta estructura. ¿De acuerdo? Vale. Tal como estamos observando, pues hablaremos en primer lugar del Comité de Protección Civil, quienes lo integran, Comité de Operaciones de Emergencia, dónde está el Centro de Operaciones de Emergencia o COE, o dónde tenemos pensado la estructura, organigrama del COE, etcétera. Es decir, que no se nos nada al azar, ¿de acuerdo? Incluso tenemos un editor de diagramas, tal como estamos viendo, para que si en un momento determinado queremos hacer un diagrama, modificar el que viene por defecto o hacer cualquier cosa, se puede hacer así de sencillo, dibujando nodos, tal como estamos viendo. Una vez tenemos los nodos dibujados, podemos establecer enlaces entre los diferentes nodos dibujados, tal como lo estamos viendo, y podemos cambiarle el color en este caso al nodo que hemos dibujado, le ponemos, por ejemplo, amarillo, etcétera, etcétera. Es decir, podemos ponerle texto dentro, así de sencillo. Por lo tanto, esto me va a permitir tener tablas, textos, imágenes, fotografías de cámaras, fotografías aéreas, JPGs, pero también planos de AutoCAD.Amos a insertar un plano de AutoCAD, por ejemplo, en un apartado ahora cuando venga, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en objetivos específicos vamos a, o en cualquiera, bueno, ahora luego cuando venga el caso insertaremos un plano de AutoCAD, ¿vale? Hablamos de la estructura operativa del Plan de Emergencias de Protección Civil, de los roles y funciones, de los servicios operativos, de los esquemas organizativos de los servicios operativos, etcétera, etcétera. Todo esto
lo tenemos que ir cumplimentando a medida que vamos desarrollando el documento. Hablamos de la metodología de gestión, metodología AIDEP, análisis histórico, investigación empírica, discusión, elaboración de mapas y cartografías, planificación integral, etc. Ahora bien, ¿cómo vamos a aplicar la metodología de gestión AIDEP? Es más, tenemos la planificación ACDER para el manejo de emergencias y desastres, ¿vale? Alarma, comunicación, coordinación, evaluación primaria, evaluación secundaria, decisiones, etc. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a implementar? Una cosa es describir esta planificación, cómo lo vamos a hacer, y otra cosa es hacerla para cada riesgo, igual que la metodología. Pues bien, eso es lo que nos va a permitir otra de las grandes ventajas que tiene la aplicación frente al hecho de hacerlo a mano. Y es que tenemos 14 metodologías diferentes para poder aplicar. Estas 14 metodologías van en orientación del tipo de riesgos que tengamos en la municipalidad. Normalmente, por defecto, yo recomiendo siempre utilizar la metodología de análisis preliminar de riesgos o, en el caso que vamos a ver ahora, de metodología general de evaluación de riesgos. ¿De acuerdo? Es una metodología que acopla para todas las situaciones y todos los casos. El resto es parecido, pero son otras metodologías diferentes. Lo que vamos a ver para aquí va a servir para otras metodologías. Lo primero que tenemos, tanto en esta como en cualquiera, es descripción de la metodología. Vamos a centrarnos en esta. Así que si yo no tengo ni idea de por dónde empezar, que sepamos que la aplicación nos da los pasos o nos explica los pasos a seguir para aplicar correctamente esa metodología. Esa metodología tiene 4 coeficientes. Un de eficiencia, un nivel de exposición, que multiplicando ambos parámetros me da el nivel de probabilidad, por lo tanto el nivel de probabilidad es un nivel calculado a partir de los 2 anteriores, y un nivel de consecuencias, combinado con el nivel de probabilidad me da el índice de riesgo. ¿Qué valores tiene el nivel de eficiencia? Tal, aquí los tenemos. Es desde el valor 1, 2, 6 y 10, desde una deficiencia aceptable hasta una deficiencia muy mala, es decir, muy de... ¿Qué valores tiene el nivel de exposición? 1, 2, 3 y 4. Desde una exposición esporádica a una exposición continuada. ¿Cuál es el nivel de probabilidad? Hemos dicho que era el producto de los 2 anteriores. Por lo tanto, si varía de 1 a 4 y el otro de 1 a 10, el menor producto será 1 por 1, 1. Y el mayor será 10, 40. Por lo tanto, el nivel de probabilidad oscila entre 1 y 40. 40 será una probabilidad muy alta de que el riesgo suceda, y 2 o 1 será una probabilidad muy baja. Esto lo combinamos con el nivel de consecuencias, que va de 10 a 100. 10 para consecuencias leves, 100 para consecuencias graves. Por lo tanto, si multiplicamos las consecuencias por la probabilidad que iba de 2 a 40, ¿vale? Tenemos, pues, desde 40 por 100, 4.000, hasta 2 por 10, 20. Es decir, el nivel de riesgo va desde 20 hasta 4.000. En esos intervalos hay una zona de valores, tal como estamos viendo en color rojo, que sería un riesgo importante, muy grave, un riesgo medio, que vemos en la zona naranja, un riesgo relativamente bajo, que vemos en la zona amarilla, y un riesgo muy aceptable, que es el que vemos en la zona verde, que sería lo mínimo que nos podría pasar. Así pues, la combinación de estos valores me permite establecer un nivel de intervención inmediato o postergarlo, así como suena. ¿De acuerdo? Bien, esto era para que veamos un poco cómo aplicarlo.
Ahora vamos a ver. ¿Y cómo sé yo las amenazas? Pues bien, hay un checklist tal como estamos viendo aquí. Tenemos riesgos naturales, antrópicos, tecnológicos y otros riesgos contemplados por Protección Civil para cualquier metodología. Riesgos naturales. Y dentro de riesgos naturales, para que no se nos olvide nada, hemos de ir repasando. ¿Tenemos movimientos sísmicos? Sí, pues habrá que analizar. ¿Tenemos erupciones y fenómenos volcánicos? Sí, pues habrá que analizar. ¿Tenemos sequía? No. ¿Nevadas? No, pues ignoro. Es decir, yo voy aplicando solamente aquellos riesgos que considere que pueden afectar a las actividades, las actuaciones, el entorno de mi municipalidad. Vamos a modo de ejemplo a ver uno solo, no vamos a verlos todos, ¿de acuerdo? Y ese modo de ejemplo, ¿qué sería? Pues, por ejemplo, erupciones y fenómenos volcánicos. Bien, accedemos a este apartado y entonces lo primero que veo es, para hacer un estudio pormenorizado de ese riesgo, observemos lo siguiente. ¿A qué nos suena análisis histórico, investigación, discusión, elaboración de mapas y cartografías y planificación? A la metodología AINEP. Por lo tanto, para cada riesgo vamos a estudiarla aplicando la metodología AINEP. Pero es más, dentro de la planificación para ese riesgo vamos a hacer la planificación acceder, alerta y alarma, comunicación, coordinación, evaluación primaria, decisiones, evaluación secundaria y posteriormente pues informe de evaluación de daños con las propuestas para readecuación del plan. Bueno, y esto es lo que vamos a hacer para cada riesgo. Algunos dicen, madre mía, menuda faena. No, no es faena. No es faena, al contrario. Nos está dirigiendo para que no se nos quede nada en el tintero. Y también hay que tener en cuenta de que no todas las municipalidades tienen 100 riesgos. Hay algunas que tienen, yo creo que con 5, 6, 8 riesgos es más que suficiente. Es decir, todo esto habría que hacerlo para los 8, 10, 12 riesgos que pueden afectar a la municipalidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo se cumplimentan estas carpetas? Muy sencillo. Análisis histórico. Hacemos un análisis, tal como estamos viendo allí, cumplimentando datos, etcétera, etcétera. ¿Que me son estas 3 filas? ¿Qué hacemos? ¿Dejarlas? No, las podemos borrar y dejarlo adecuado a mi situación. Investigación. Vamos a evaluar el riesgo. Y uno dice ahora, de entrada, madre mía, menudo rollo. Ahora me tengo que acordar de los porcentajes que teníamos, menuda castaña. ¿Cómo hago yo esto? Yo no me acuerdo, esto no me gusta. Vale, no hace falta que recuerde uno nada. Observemos el botón que hay aquí. Lanzar hoja de cálculo. Vamos a ver cómo funciona. Hoja de cálculo. En este caso es el Excel. ¿De acuerdo? Vale. Bien, ahí lo tenemos. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Vamos a ponerlo a la vista. Funcionamiento. Voy a mover esto aquí a un lado y el al otro para que veamos. Yo sé manejarlo, pero quiero que vean las dos cosas en pantalla. Nivel de deficiencia. Y le pongo, por ejemplo, pues el 6. Nivel de exposición. Y le pongo, por ejemplo, malo, el 4. Sin saberlo, él ya ha multiplicado 4 por 6, 24. Hemos dicho que el nivel de probabilidad era calculado. Ya me ha puesto 24. Nivel de consecuencias. Si yo digo, mira, las consecuencias serían 10. Nivel de riesgo, 240. Es un nivel de riesgo 2. Estamos en la zona amarilla. ¿De acuerdo? ¿Cómo paso estos datos aquí? Muy sencillo. Le digo copiar. Me vengo aquí. Y le digo pegar. Ya los tengo puestos. Y ojo, no he tenido que recordar ni valores, ni números, ni nada. Prácticamente, con la hoja de cálculo esta que damos por defecto, nos permite calcular el riesgo y para este caso, que serían erupciones y fenómenos volcánicos, pues ya lo tendríamos incluso evaluado. Estamos dentro de un nivel 2.
Y esto me va a permitir, pues, establecer una serie de anotaciones al respecto, criterios estableciendo aquí los resultados de esa investigación, anotando lo que en principio consideramos que deberíamos de disponer o tener acceso a ello. Desde el apartado de discusión para priorizar participativamente las amenazas, vulnerabilidades y recursos, pues aquí hay una especie de puesta en común en el que estableceremos recursos empleados para hacer frente a los riesgos de esta naturaleza. Lógicamente hay alguna serie de recursos que siempre van a ser parecidos o iguales. Por ejemplo, realización de simulacros, capacitación de brigadas y equipos, etcétera, etcétera. Prevenir a la población frente a este tipo de riesgos y una serie de medidas de autoprotección para que en caso de que suceda el riesgo, pues que sepa la población cómo actuar. ¿De acuerdo? Elaboración de mapas y cartografías. A ver cómo lo hacemos, es decir, ¿dónde vamos a insertar planos? Pues vamos a ver en los planos, pues dónde estaría el área base, el área de socorro, el área de intervención, si se puede poner, si a lo mejor hay 2 o 3 áreas, aquí permite insertarse los planos que hagan falta. Si son de AutoCAD, vamos a poner ahora, por ejemplo, un plano de AutoCAD. Yo le digo insertar imagen y en la medida de lo posible, primero voy a poner un JPG, ¿vale? Y digo, pues mira, esta zona sería la más afectada en caso del riesgo. Puedo poner la imagen desde aquí, puedo controlar que sea más pequeña. Por ejemplo, vamos a ponerla al 50%, ¿vale? Así la pequeñita y que quede, bueno, se puede poner todo lo grande que queramos, pero bueno, yo para que vean la escala lo he puesto así. Aquí ahora, en este otro plano, voy a insertar un plano de AutoCAD, ¿de acuerdo? Es decir, un plano que me han pasado o lo he hecho yo, si sé AutoCAD, ¿vale? Y entonces yo me voy aquí directamente a insertar una imagen. Y esa imagen que yo voy a insertar viene con el formato de AutoCAD. No tengo ninguna aquí, pero sí que tengo en otros sitios. Y quiero ponerla para que vean cómo, ¿de acuerdo? Vale, me voy a Demos y entonces en Demos vamos a poner en Protección Civil. Tenemos, por ejemplo, ejemplo de plano de AutoCAD. Le digo abrir y ahí lo tendríamos. Vaya hombre, esto no estaría hecho con AutoCAD, pero bueno, vale, es igual. Al 50%, 59%, por ejemplo. Ahí lo tendríamos. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, vamos a ver si aquí ahora sí que encontramos un plano de AutoCAD. Insertar imagen. ¿Por qué los planos de autovectoriales? Por eso, planes municipales, entramos dentro y aquí vamos a ver si tenemos planos. Pues no, pues nos vamos a... Aquí sí que hay fijo, ¿vale? Planos y fotos, aquí sí que tengo muchos. Por ejemplo, situación, le digo abrir y aquí sí que esto sí que lo reconocerán todos como un plano ya de AutoCAD. Es decir, en este caso yo he metido en un IPEDEN en la elaboración de mapas y cartografía diferentes fotos e imágenes. Muy cómodo, sumamente cómodo cuando hemos de hacer mantenimientos posteriores, revisiones posteriores, cuando resulta de que todo esto lo coge un compañero porque yo o bien me he ido de la empresa o me he ido del ayuntamiento, me han destinado a otras cosas y el que viene detrás no se encuentra con un montón de papeles encima de la mesa que no saben ni por dónde empezar ni seguir. Y le sale más a cuenta tirarlo todo y volver a empezar desde el principio. ¿De acuerdo? Le sale más a cuenta porque es que tiene un montón de documentación que no sabe solamente ponerla en orden para él que no lo ha, digamos, desarrollado y tal, pues le cuesta mucho más que empezar desde el principio. Y así, de ese modo, estamos protocolizando las actuaciones, estableciendo un criterio, organizando la documentación y además con una facilidad que luego después, cuando generemos el documento, me va a importar poco dónde estén las imágenes, porque ya están incluidas en el documento que yo voy a llevarme en Word o me voy a llevar en PDF o cuando dentro de un año abra para revisarlo, lo voy a tener y voy a decir, oh, esto ha cambiado, esto ya no es así. Borro, selecciono la imagen.
Sencillamente aprieto sub y lo borro. Así de sencillo. Bueno, y luego ya dentro de la metodología AIDEP vamos a la planificación acceder y aquí ya cumplimentamos todos estos datos, ¿vale? Que también pueden tener imágenes si hiciera falta, pueden tener planos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto viene a decirme que esta metodología que nosotros hemos empleado para este riesgo de erupciones y fenómenos volcánicos, habría que utilizarlo para todas los riesgos aplicando esta metodología o la que sea, ¿de acuerdo? ¿Podemos mezclar metodologías? Hombre, claro, a lo mejor si yo tengo un sector químico, a lo mejor para evaluar el riesgo de los vertidos químicos utilizo otra metodología y el resto de los riesgos utilizo esta. Puedo mezclar metodologías. Igual que puedo utilizar, hay muchas municipalidades que lo que hacen es comparar la evaluación de riesgos con la aplicación de dos metodologías diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, y esto de aquí sería, es decir, que del mismo modo que nosotros vamos desarrollando los documentos, ¿vale? Pues vamos a ir desarrollando toda una serie de documentos que se van a ir incorporando aquí, en lo que estamos nosotros haciendo. Seguimos. Una vez dentro, porque claro, hemos visto el comité, la estructura operativa, y aquí ya vamos a ir cumplimentando datos, activación del plan, evaluación preliminar o primaria, esquema procedimental del plan DEDO, etcétera, etcétera. En el caso de decisiones, la zonificación, dónde va a estar el área de intervención, medidas de actuación que deberemos hacer. Es decir, vamos a ir dándole forma al documento. Comunicaciones, ¿vale? Organización y mantenimiento, etcétera. Hemos hablado de la metodología general de evaluación de riesgos, implantación y mantenimiento, procedimientos normalizados de emergencia, protocolos para la gestión de emergencias, ya viene todo preestablecido, ¿vale? ¿Y cómo funciona? Es muy sencillo. Yo me voy con carácter general, un protocolo de toma de datos, en alerta verde, en alerta amarilla, en alerta roja, que es lo que tendremos que hacer, hay que avisar bomberos, carabineros, otros, etcétera, etcétera, ¿vale? En caso, por ejemplo, de un incendio, de una explosión, de atraco, secuestro, aviso de bomba, de atentado terrorista, en caso, por ejemplo, etcétera, de comportamientos antisociales, bueno, todo lo tenemos planificado. Pero tenemos protocolos de respuesta frente a una emergencia, por ejemplo, en caso de movimientos sísmicos, con carácter general. Entonces, con carácter general, acudir al lugar del movimiento para rescatar a los sobrevivientes, es decir, ya viene todo el protocolo establecido. Protocolo que, igual que sucedía anteriormente, podemos modificar en cualquier momento. Es decir, si por ejemplo 6 y me los quiero cargar o sencillamente quiero poner un punto 6 diferente, puedo, del mismo modo que si quiero quitar el 4, ¿vale? Y dejar el 3, este que es el 5 se convertirá en el 4 y este que es el 6 se convertirá en el 5. Lo hago también en negrita y así poco a poco le voy dando forma a mi documento que estoy desarrollando. Le digo incluir y bueno, flujos e informes de emergencia, evaluación de daños y necesidad, sistemas de informes a la población, ¿vale? Información post-emergencia, procedimientos de comunicación a la población, comunicado a medios de comunicación, comunicado a la población. Es decir, hemos atado hasta el modo y la forma de dar los comunicados de los siniestros a los medios de comunicación. ¿Para qué? Para que no hayan malas interpretaciones, para que no hayan dos versiones diferentes de dos responsables diferentes. ¿Está claro? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es información preventiva, que es lo que se hará, ya lo tenemos planificado, información en emergencia, que es lo que se hará, y luego después en la información post-emergencia, una vez ha sucedido el sismo, a las 24 horas y tal, pues hemos de dar una información post-emergencia. Esos procedimientos deben de estar normalizados y existen técnicas que nosotros aplicamos aquí. Es decir, comunicado para un accidente tipificado en el plan de emergencia,
Pues aquí ya viene tipificado totalmente para que no haya malas interpretaciones. Lógicamente, desde el punto de vista de la protección civil de la municipalidad, se modificará, se readaptará. Y así, de ese modo, no improvisaremos ni siquiera estos comunicados. Ya digo que cuanto menos improvisemos, mejor. Si queremos hacer una gestión correcta de las emergencias, el mejor modo y la mejor forma es de tenerlo todo previsto. Y aún así, aun teniéndolo previsto, nos faltarán cosas, habrá algunas cosas que modificaremos, pero al menos habremos establecido unos procedimientos que nos permitirán estar en la línea de lo correcto y en consecuencia optimizar los resultados. Medidas administrativas y económicas y luego toda una serie de anexos que son importantes, ¿vale? De referencias legales, cuando estamos hablando aquí a qué normativa o referencia legal hemos tenido en cuenta, los principios básicos de protección civil, en el anexo número 6 de mandos, por ejemplo, el mando técnico, el reconocido, etcétera, etcétera, el mando de coordinación, el mando de autoridad, nombramientos que se van a hacer, ¿de acuerdo? Todo esto lo vamos a tener ahí reflejado. Manual del sistema de evaluación de daños y necesidades, direcciones de protección civil, cartografía, etcétera. Bien, ya hemos desarrollado todo esto. Y ahora llega un momento, al final del desarrollo, que queremos ver los resultados, aunque los sabemos en cualquier momento. No hace falta que esperemos. ¿Qué hacemos? Pues podemos generar el documento completo, personalizar informes. Esto es muy importante, nos va a evitar un montón de problemas, de líos y de errores. Y con estos dos aspectos vamos a poder obtener todo lo que queramos. Vamos a ir, por ejemplo, a personalizar informes. Imaginemos, como hemos hecho el riesgo de erupciones volcánicas, imaginemos que sucede una erupción volcánica, decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué tal? ¿Hemos de consultar? No. Abriríamos esto, iríamos directamente en gestión de protección civil, en identificación, análisis, en la metodología seleccionada y seleccionaríamos solo erupciones volcánicas. Título del informe: erupciones volcánicas. Subtítulo del informe: protocolo de actuaciones, por ejemplo. Y ahora le digo, genérame este documento. Y me dice, ¿qué aspectos quieres contemplar de eso que has hecho? Todo, es decir, análisis histórico, investigación, amenazas, etcétera. ¿Todo lo quieres todo? Sí, lo quiero todo. Pero yo digo, mira, el análisis histórico que quiero saber. Lo que me interesa es exactamente el ciclo del manejo del riesgo. ¿De acuerdo? O la investigación que se hizo, las amenazas, la localización geográfica, esto tampoco lo quiero. Quiero el ciclo del manejo del riesgo y estos tres aspectos. Pues nada, le digo aceptar y se genera un documento que única y exclusivamente va a contener ese apartado. ¿Está claro? Es decir, personalizar informes me permite extraer rápidamente información a la medida. Aquí venía la evaluación del riesgo con el inventario de recursos y medios y luego la planificación en protección civil, aplicando la planificación a acceder. ¿Qué haremos en la alarma y alerta? Bueno, esto ha salido porque es lo que hemos tecleado a mano. El resto no está cumplimentado porque realmente no hemos tecleado nada, pero ahí lo tendríamos. Es decir, ahora directamente le digo archivo, exportar en PDF, le digo imprimir, le digo, por ejemplo, si le digo imprimir, se va directo a la impresora, ¿vale? Pero si yo le digo archivo,
Exportar, lo puedo exportar en formato de Word, Microsoft Word, que es lo que muchos me imagino que querrán. ¿Vale? Ahí lo tendríamos. Le ponemos un nombre y será exportado en formato de Microsoft Word. O lo podemos directamente, como hemos visto aquí, previsualizar en PDF o imprimir en PDF, o sea, guardar en PDF. Por lo tanto, este documento rápidamente puede ir por vía internet en manos de cualquiera que nos lo solicite en breves minutos. Con una particularidad, vamos a exportarlo en PDF, ¿vale? Lo voy a poner en el escritorio porque ahora vamos a ver, es decir, aparentemente, ejemplo, aparentemente no lleva nada más que esto, pero ojo, ya lo vemos, se ha generado el índice. Está claro, es decir, cierro esto tampoco me lo cierro, ¿vale? Me minimizo aquí y aquí, ejemplo, ahí lo tenemos, abrirlo, y entonces ahí tenemos el documento este con el índice al principio. Esto es muy cómodo y esto no hay manera de hacerlo si no lo hacemos así. Es decir, que yo puedo extraer información del total del documento, que además esa información se ajuste realmente al plan de emergencia, pero al plan de emergencia última versión, con los últimos cambios que hayamos introducido. Porque claro, si lo tenemos un día en Word, vamos haciendo cambios y queremos extraer, cortar, pegar, archivo nuevo de Word, pegar aquí, generar, ostras, eso es perder mucho tiempo, que nosotros somos prevencionistas, no administrativos, y que en consecuencia lo que interesa es optimizar la prevención, no optimizar otros aspectos, dedicarle tiempo a la prevención, no dedicarle tiempo al desarrollo administrativo. Por lo tanto, utilizar las nuevas tecnologías pues me va a permitir, haciendo uso de las mismas, pues como todo lo hemos visto hasta el momento, acelerar los procesos de desarrollo, organizar la documentación, lo que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Tenerlo más en línea para una auditoría por parte de las instituciones, ¿de acuerdo? Entonces, claro, todo esto solo podemos ver así. Y si yo le digo archivo, generar el documento, pues le ponemos una identificación que aparecerá en la cabecera de todas las páginas, por ejemplo, ejemplo de plan de emergencia punto civil, ¿de acuerdo? Añadiríamos unos autores, una localidad de redacción del documento, un logotipo, si quisiéramos, para que apareciese en la cabecera, si no, no, ¿vale? Y me dice, se han detectado elementos de carácter obligatorio marcados en rojo en el árbol que no han sido incluidos en ese proyecto. Es decir, incluso me avisa de que lo mínimo que debería de haber incluido no lo incluyo, ¿de acuerdo? No obstante, yo le digo que adelante, que quiero incluirlo. Y me dice, en la evaluación de riesgo lo quieres ver, sí, lo quiero ver todo. Vale, pues ahí lo tenemos. Y ahora sí que se baja un documento que, tal como vamos a ver, va a incluir planos, imágenes, tablas, gráficos, esquemas, todo lo que poco a poco hemos ido nosotros desarrollando. Aquí lo tenemos, ¿vale? Hemos insertado una imagen que ahora veo que a lo mejor queda excesivamente grande, pues ahora aprovecho para hacerla más pequeña, ¿de acuerdo? Ahí la tenemos. Todos estos datos están vacíos porque no los he tecleado, ¿vale? Pero así lo vamos teniendo y así, y con esta facilidad, le vamos dando forma. Incluso, y tal como estamos viendo en la imagen, pues si hemos hecho algún gráfico o algún esquema, pues ese gráfico o ese esquema se va a incluir con las tonterías estas que hemos creado del rectángulo amarillo y el blanco y enlazados, ambos nodos están enlazados, ¿de acuerdo? En cuanto al aspecto de la metodología de gestión, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Y así, poco a poco, bueno, esto sería un esquema, ¿vale? Que aquí está, porque no cabía en la página anterior, lo voy a hacer al 60%, y ahora sí que se habrá pasado en la página de antes, ¿vale? Ese esquema, por defecto viene uno, pero que lo podemos modificar, ¿vale? Y así poco a poco vamos, pues,
navegando por ahí. Ahora veremos todos los planos que hemos puesto. Por ejemplo, plano de situación del riesgo y aparece el plano este. Este otro plano queda excesivamente grande, lo voy a hacer un poco más pequeño, al 45%, ¿vale? Queda más centrado, incluso un poquito grande, vamos a hacerlo al 40%, ¿vale? Exacto, y así lo quiero centrado, perfecto. Y el plano tal, pues aquí tenemos el plano de situación, que es un plano de AutoCAD, ¿vale? Observemos cómo, lógicamente, el documento incluye los planos, los gráficos, los esquemas. Es que es la mejor manera cuando vayamos a retocarlo y a modificarlo, de tenerlo todo metido ahí y que desde el propio programa se pueda esto guardar cómodamente para revisar cómodamente. Bien, y una vez lo tenemos, pues hacemos lo de siempre. Es decir, estamos viendo que se quedan gráficas, esquemas, imágenes, fotos, planos. Todo esto queda aquí y entonces, una vez ya lo tenemos como queremos, pues archivo o imprimir o exportar en formato Word o exportar en PDF. Yo voy a exportarlo ahora en Word, porque alguno dirá, sí, eso queda así muy bonito, pero luego cuando lo llevamos a Word me gustaría a mí ver cómo queda. Pues sí, lo vamos a ver cómo queda. Ejemplo, ¿vale? Le digo en el escritorio, ejemplo de Word, así, ¿vale? Y le digo guardar. ¿Generar el índice de contenido? Sí. Ya está. Ya se ha guardado. Cierro esto, minimizo y ahora por aquí lo tendremos. A ver, ejemplo de Word. Lo he generado en TXM, no lo he generado en... Ya. No lo he generado en Word. Vamos otra vez a él. A ver, que lo teníamos aquí. Generarlo es muy sencillo. Generar documento, sí, y ya está. Aceptar. Inmediatamente se genera el documento. Y ahora vamos a generarlo realmente. Es que no me doy cuenta y lo hemos exportado en otro formato. Vale. Archivo, exportar. Vamos a seleccionar Doc de Word. Ejemplo. Bueno. Venga, le digo guardar y ahora sí. Generar el índice, sí. Vale, pues ya lo tenemos, ahora sí. Vale, vamos a ver dónde lo ha dejado y entonces tendremos por aquí un Word. A ver dónde lo tenemos, no lo veo. Pues sí, porque tengo tantas cosas, no tenía que haberlo dejado en el escritorio. Vale, entonces vamos a abrir en todo caso y ahora lo buscaremos en el escritorio. Vale. A ver, esto lo cerramos, archivo, porque no se puede abrir. Vale, archivo, abrir y nos vamos al escritorio y ahí lo veremos. Venga, continuamos. Aquí está, ejemplo bueno, ahí está, abrir. Ahí lo tenemos. Esto sería cómo queda en Word. Observemos cómo la maquetación es la misma, el índice exactamente igual al principio, con el número de página. Claro, en este caso tiene 42 páginas, ¿vale? Poquito, pero ahí lo tenemos. Las tablas entran exactamente igual. Las fotos o las imágenes, en este caso capturadas de Google, las tenemos exactamente igual. Si nos damos cuenta, vamos a los esquemas, ¿vale? Lo tenemos exactamente igual. Y vamos ahora a ver los planos de AutoCAD que teníamos más adelante, ¿vale? Para que veamos cómo efectivamente aquí están. Es decir, el plano ese lo tenemos, este otro plano, aquí en Word, el manejarlo es más sencillo. Lo único que tenemos que hacer es, si queremos maquetarlo desde Word, pues hacerlo más pequeño en las esquinas. Y el plano de AutoCAD igualmente lo tenemos. Por lo tanto, cuando nos lo llevamos a Word, debemos de tener la total tranquilidad
de que no estamos haciendo nada diferente, porque se va a manifestar lo mismo que hemos visto en la aplicación. Con esto hemos dado una visión generalizada a lo que sería al programa. Bien, vamos a pegar ahora simplemente un vistazo al software de recursos y medios, ¿vale? Entramos aquí y a ver esto del software de recursos y medios, que, bueno, pues es un modo de establecer una base de datos con los recursos y medios que tengamos. La codificación la ponemos nosotros por defecto. Es una codificación internacional que se ajusta a la codificación ONU, pero que si se quisiera utilizar una codificación propia a nivel, por ejemplo, de comuna, a nivel regional, a nivel nacional, o como queramos, podríamos importar esa codificación y hacer caso omiso de esta que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a salir de la... para que veamos, vamos a crear... Bueno, hay un ejemplo, abrir. Voy a abrir el ejemplo y así acabamos antes. Aquí lo tenemos. Le digo abrir y tenemos un pequeño ejemplo ya con algunas cosas inventarias. Vamos a añadir uno nuevo. Añadir. Como, añadir, exacto, tenemos aquí. Código. Yo digo, madre mía, ¿qué código le pongo yo si yo quiero enfermeras? Porque necesito enfermeras, o necesito medicinas, o necesito retroexcavadoras. Creo que necesitaría o bombas de achique de agua. Vale, no pasa nada. Me voy a gestión de códigos y tengo buscar. Texto a buscar. Yo digo, por ejemplo, médicos. Ahí tenemos. ¿Qué código es? 11483. Le digo copiar y yo digo, vale. Así digo, sin especificar. Quiero 11483. ¿Vale? 1.1.4, ¿vale? Aquí 1.483. Bueno, es igual. Voy a poner este, para personal técnico, es decir, para que veamos un ejemplo, ya está. Entidad. ¿Quién puede proveer estos? Pero es que esa empresa que me va a traer médicos es un hospital privado y entonces no lo tengo inventariado. Vale, volvemos otra vez a gestión de entidades. Yo digo, añadir una entidad nueva, ¿de acuerdo? Y ahora digo, CIF y número de identificación, pues 1, 2, 3, 5, 4, QFR. Entidad, y le pongo Hospital Cruz Roja, como sea. Dirección, aquí. Población, donde sea. Vale, aquí lo tenemos. Seguimos. Dependencia, conexión. ¿Vale? Está aquí. Dependencia, conexión, la que sea. Código de servicio. Teléfono. Infraestructura para comunicarnos con él. Fecha de revisión. Vale, dice que el correo electrónico no es válido. Claro, deja espacios aquí delante. Vale, tiene razón. Ahora, vale, fecha de revisión. Venga, ahí lo tenemos. Vale, ya tenemos esta entidad creada. Ahora me voy aquí a personal técnico y le digo entidad. Este de aquí. Localización. ¿Los puedo localizar? Sí. Sector o actividad. Por ejemplo, servicios técnicos. Bueno, y de este modo
voy creando uno a uno todos los recursos y medios, que bien pueden ser personas, bien pueden ser empresas, bien pueden ser instituciones, bien pueden ser organismos, bien pueden ser albergues, bien pueden ser hoteles, hospitales, bien puede ser lo que queramos. Es decir, cualquier cosa que nosotros podamos requerir en una emergencia, debemos de tenerlo claramente definido. ¿A quién o qué persona puede ser de contacto? ¿Cómo podemos contactar con ellos? ¿Qué digamos, cuantificación de máquinas o equipos o de personas o de recursos y medios puede suministrarnos? ¿Qué disponibilidad tiene? ¿Cuál es el procedimiento de actualización o de movilización de dicho recurso medio? Esto es decir, es una base de datos que luego después me va a permitir obtener informes por códigos, informes por empresas, asociaciones, albergues, hoteles, hospitales, etcétera, por medios de conexión, de cómo movilizarlos, por sector o actividad, todos los que tienen que ver, por ejemplo, con el sector industrial, con el sector, por ejemplo, de servicios, con el sector médico, etcétera. O generar la base de datos completa, que esto me va a permitir obtener un informe en papel con todos los datos de la base de datos. Pero bueno, las puedo clasificar así. Es decir, gestionar el inventario de recursos y medios es sumamente sencillo aquí, y la posibilidad es que, por ejemplo, vamos a ver por códigos. Y entonces me aparece un listado y dice, a ver, ¿tú qué quieres? Quiero tener un listado de todos estos, de todas las, digamos, los profesionales, las empresas, los medios y tal, que corresponden con este código. Le di imprimir y entonces yo obtengo un documento en el que me dice, mira, esto es, o lo tiene, son médicos forenses, está aquí, ¿vale? Hay 4 médicos forenses que se les puede llamar por celular, y etcétera. Los datos han sido revisados en el 2018, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, que prácticamente pues vamos a tener la facilidad de obtener rápidamente acceso a esta documentación. Y en principio esto sería, es decir, hay más cosas como la gestión de emergencias, como los procedimientos operativos, pero bueno, lo que intentamos aquí es mostrar las posibilidades que entraña en la realización de los planes de emergencia de protección civil. ¿De acuerdo? Bueno, por mi parte, aunque habría más cosas que ver, hay que tener en cuenta que esto no es un curso de formación, sino es más bien unas ideas orientativas para el modo y la forma de desarrollar los planes de emergencia a mano o a máquina, en cualquier caso las instrucciones que hemos dado para los dos casos, ¿vale? Y que en principio no habría nada más que comentar. En cuanto por mi parte. Bien, ahora vamos a parar la grabación